Muy buenas tardes, queridas amigas, ¿cómo están? Espero que hoy se encuentren bien. Bienvenidas a nuestro programa habitual de Mujeres en Excelencia. Em, Queremos darle la bienvenida y decirles un avisito que hoy nuestra querida Azucena está de viaje, va a estar por un tiempo, un mesecito como larguito en compañía pues de su hijito y de su familia para que la tengamos en sus oraciones, para que tenga un buen tiempo de compartir, de reposo, de integración con los suyos, con sus nietos. Gracias por creer en nosotras, porque hemos sido delegadas y encargadas primero por Dios y luego por eso, pues para esta labor. Entonces esperamos asumir la tarea y que sea agradable todo lo que se haga en estas reuniones para él. Les quiero contar, ya compartí una información que quiero que a las coordinadoras cada una se contacte y pueda saber porque ya hay tarifas para metamorfosis y mentemorfosis. Recuerde que las fechas son 3 y 4 de octubre para mujeres y 3 de octubre para caballeros. Están las tarifas, están las acomodaciones, la imagen tiene como un mensaje adjunto donde dice el paso a paso, que debe haber una inscripción en un formulario, la inscripción debe hacerse por persona. Claudia, si yo voy con mi esposo, sí, mi amor, tu esposo se inscribe. Claudia, yo voy con una amiga, sí, mi amor, tú y tu amiga se inscriben. Pueden haber acomodaciones múltiples, entonces el formulario los va a ir guiando en un paso a paso. Espero haber sido lo más clara posible y sencilla, ¿cierto? Para poder que ustedes lo entendieran. Traté todo, puse todas mis neuronas a funcionar para que fuera más fácil. También entonces está el link de pagos también del hotel y cualquier información o tema que quieran resolver, mi número está en todos los lados, en el mensaje, en la invitación, en el formulario, para que no se queden sin preguntar y no vayan a quedar como sin saber qué hacer. No, la intención es poder ayudarles y poder gestionar lo que necesitan y que se animen y que inviten a sus amigas y que empiecen a soñar de una vez con Dios y si ya tienen una alcancía, ya la pueden seguir llenando y si no la tienen, la invitación es que empiecen a llenar y un desafío más, que puedan invitar a alguien más o sembrar en algo o decir, yo quiero participarle a una persona 100.000 pesos o yo quiero que alguien tenga $50 porque así es que Dios va moviendo los corazones y va moviendo esos milagros sobrenaturales económicos para poder cumplir los sueños de cada una de nosotras. Para no ser más larga y darle ya entrada a mi amiga Romy, ¿alguien quién nos va a acompañar? Yo creo que no la han visto, ya está en cámara, Romy. Romy nos va a acompañar todos estos días. Nosotros la queremos, la amamos mucho, porque Buenas además, tardes, porque además buenas es tardes, una amigas, qué hermosa alegría, maestra. qué alegría. A mí me parece que Dios la ha usado bastante Ay, y qué ella tiene bueno. mucha sabiduría, la verdad que sí. Entonces, hoy nos va a hablar, recuerda que nosotros hace como unos 2 meses, Gracias, por ahí en gracias. febrero, tuvimos unos temas que ellas trató de algo que nosotros deberíamos de ir trabajando en nuestros corazones. Hoy es el día del desquite. Vamos a llamarlo Camino a una vida renovada y vamos a tratar la obediencia silenciosa que desata resultados. Un tema muy interesante, muy sabroso, muy difícil de hacer. Yo la primera, pero que estoy dispuesta a aprender en este día. Así que niña, las dejo en compañía de Romy. Gracias, nena, por estar aquí, por siempre disponerte. Que el Señor te use grandemente. Nos vemos más tarde. Chao. Sí, gracias, gracias. Amén, amén. Tenemos como la señal un poco interrumpida, pero entonces voy a hablar despacio, podamos llegar a la comprensión completa de lo que Dios nos quiere mostrar. Primeramente a mí, porque esto sale del resultado de oraciones que he realizado en los últimos días. Y ya les voy a decir las características de lo que me ha sucedido. Sí, en este tema general de camino a una vida renovada que vimos unas primeras pinceladas e incluso en las exposiciones pasadas, en las dos anteriores, hablamos de algunos temas acerca de él. Hoy
vamos a entrar en un tercer subtema, que yo tenía dos títulos para él, y era que cuando obedeciste y Dios guardó silencio, porque ¿no te ha pasado eso? A mí me ha pasado. Y la obediencia que desata resultados. Esa obediencia que desata resultados va aliada a ese primer nombre que Dios subsumió esos dos, y decimos que el tema de hoy entonces es la obediencia silenciosa que desata resultados. Y Dios me estuvo mostrando un tema que lo hemos tratado, todas las conocemos, un versículo bíblico que es casi, yo creo que ya no lo memorizamos. Las que no, pues buena hora para iniciar esa memorización y esa vivencia de ese versículo bíblico, que es acerca de la oración eficaz. Vamos a hablar de la oración eficaz como un preámbulo a ese título nuevo que pusimos, de la obediencia. Y claramente, sencilla y literalmente, de que cómo se logra. Casi que nos está diciendo cómo se logra una oración eficaz. No pretendo dar un derrotero o un checklist que tú vayas a cumplir y entonces se te van a dar las cosas como por arte de magia. Eso no funciona así, sino a ir entendiendo y explicándonos a nuestro corazón que los porqués de esto tan sencillo, pero que se nos vuelve complicado en la vida personal. Tal vez a ti no, pero a mí en una época y algunas veces se me volvió complicado. Y fui entendiendo y hablándolo con Dios, discerniendo y Él revelándome y mostrándome, y eso es lo que quiero compartir en esta tarde. Espero ser una traductora de lo que Dios me fue revelando a sus corazones. Santiago 4:3 dice algo muy simple. Dice, pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Esa segunda parte diría que es como un ejemplo de tantas motivaciones equivocadas, erráticas, que nosotros tenemos cuando hacemos nuestras oraciones. Pero me voy a centrar en que pedís y no recibís porque pedís mal. Y sí, yo tengo que confesar que yo he pedido mal a Dios. Y he pedido mal a Dios porque las oraciones que yo pretendí en algún momento que fueran eficaces, es decir, que yo hago la oración y ¡tan! Sucedió que las hemos visto, las he visto perfectamente. Hemos sido testigas cada una de nosotros y con nuestros esposos, nuestras familias, nuestro querido Enrique y Azucena, que de verdad las oraciones han sido pedir y se nos da. Pero no todas las veces sucede así. Y entonces vienen los cuestionamientos, los desánimos, los por qué y los no entendimientos. Bueno, entonces resulta que hay una cosa fundamental en este versículo o en lo que Dios quiere enseñarnos a través de la oración, y es su fundamento. El fundamento de la oración es la motivación que está en mi corazón cuando yo oro. Y ese fundamento y en esa motivación hay un principio sin el cual no funciona nada en este mundo espiritual, en el mundo del reino de los cielos, y se llama fe. Ya todas sabemos, sin fe no es posible agradar a Dios. Y para esto, para orar y tener una oración eficaz es fundamental, indispensable, sin lo cual no se puede, es tener fe. De otra manera, diría yo a nivel práctico, hombre, tener confianza. ¿Confianza en quién? En Dios, en quién es Él. Confianza en mi relación con Él. Confianza en que Él todo lo puede, que Él todo lo quiere,
el bien para mí, que Él me quiere bendecir y todo lo que tiene que ver con confianza en el Señor, en un Dios real, vivo, que está interesado, que es nuestro Padre y está interesado en que nosotros vengamos una vida maravillosa, porque todo lo creó y lo sustenta y lo sostiene para que nosotros vivamos una vida espléndida. Eso es una realidad que nosotros tenemos que aceptar, reconocer, que Él es nuestro Padre y que ha mandado a nuestro Señor Jesucristo a arreglar una situacioncita que teníamos que nos había desconectado con Él, que por medio de Jesucristo nos reconcilió con Él mismo y ese sacrificio tan grande, pero esa resurrección tan maravillosa y esa intervención tan poderosa con el Espíritu Santo de Dios. Fe en eso, tan sencillo pero tan verdadero y tan crujiente en nuestra vida, lo llamaría así por un término bien raro para esa cosa. Es decir, que en otras palabras o diciéndolo al revés o contrariamente, pues que no dudemos. ¿Cuántas veces confieso yo he orado dudando? ¿Cómo pretendo yo que dude, primero de mi Dios y segundo de que Él puede hacerlo? ¿Para qué oro si ya empecé por donde no era, dudando? Entonces vino un proceso en mi vida cuando empecé yo a ver que había oraciones en particular que no se daban, que no se cumplían. Yo decía, ¿qué puede estar sucediendo? ¿Dónde estoy patinando? El error tiene que ser mío, Señor, revélame, muéstrame cómo, cómo hago esto y cómo quiero, porque quiero agradarte. Porque me vino a la mente la palabra, es que yo debo agradar desde el principio mismo de la oración, de la petición agradarlo porque tengo fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios, pero agradarlo porque Él es mi Padre y quisiera, uno de los pilares fundamentales resulta ser, para esta oración eficaz, resulta ser que le debo agradar. Y ya vamos a ver por qué. Porque resulta que debemos estar alineados, circunscritos con la voluntad de Dios en nuestras peticiones. Porque miren la segunda parte de lo que nos está diciendo de Santiago, porque pedís mal. Bueno, entonces, ¿cómo pido bien? ¿Cómo hago para pedir bien? Y pedir bien es pedir de la forma que le agrada a Dios, que es con fe, y alineado con lo que Dios quiere, tiene, es alineado. Y entonces eso puede ser que me fui dando cuenta de que el alineado no es una sola, ve Señor, estoy de acuerdo con vos por esta línea. Y entonces me fui a decir, uy, entonces este tema, yo tengo que, esta oración, tengo que saber por qué lado me le meto, así en términos coloquiales, a mi Dios para pedirle en esto en particular. Por ejemplo, un esposo que pido para muchas de ustedes. Yo ya lo tengo, pero para las que no lo tienen, yo he pedido por los esposos. Pero yo he visto que los esposos, esa oración no ha sido eficaz porque yo todavía no los veo, pero sí los voy a ver. Y entonces quiero alinearme, me puse a pensar cómo me alineo con Dios para pedir por esto de manera tal que sea efectivo. Y entonces una forma de alinearme es yo pedir en el mismo sentido de su palabra, que está en toda la Biblia, en todos los capítulos, pasajes, versículos. Y yo me pongo a preguntarme y a decirle, Señor, muéstrame entonces cómo me alineo con tu palabra en esta petición. Yo aquí en primer lugar sé que tú dices que no es bueno que el hombre esté solo. Primera alineación. Pero me falta algo porque eso lo tenía desde el principio. Y me puse a observar la historia que está narrada en la Biblia desde Adán y Eva. Y Adán y Eva tuvieron una particularidad y es que Dios le dio esposa a Adán. Yo dije, wow, sí, y se la sacó de la costilla y se la armó y se la dio y él dijo, uy, este sí es carne de mis
carne y huesos de mis huesos, algo así dijo. Pero me pongo a mirar en el resto de la Biblia y yo, no. Y yo estaba pidiendo que le diera una esposa. Y realmente en la Biblia solo a una le dio esposa, fue a Adán. Al resto, al resto de los restos, ellos conocieron a su esposo. Ellas conocieron a su esposo y ellos conocieron a su esposa. Dios no se la hizo, no se la creó, no se la dio. Conocieron. Y ellos, otra alineación. Mi alineación va a consistir en que yo le voy a pedir que esta persona conozca a su esposo y el esposo la conozca. Y en ese sentido estoy orando y todavía estoy buscando cómo me alineo a Dios, a su palabra, a las historias, porque Dios es el dueño de la historia de la humanidad. Para que me enseña cada versículo, cada libro acerca de ese tema para yo alinearme y pedirle a Dios conforme Dios se ha comportado desde el principio y hasta hoy. Y ahí vamos. Hay cosas que todavía están en construcción, confieso. Pero también tengo otra alineación. No solo aferrar mi oración y decirle y manifestarla alineada, sino que mi propósito de vida tiene que estar alineado a Dios. Es decir, Dios me creó, me dio el hálito de vida y cuando me dio el hálito de vida, sopló en el vientre de mi madre y diseñó esta preciosa niña. Y él le dio esa inteligencia, o no inteligencia, sino tal habilidad, tal capacidad, todas las que nos dio a cada uno de nosotros, y tales características y tales el carácter, todo lo fue formando y dando hasta físicamente, hasta el último pelito. Y hasta eso lo contó hasta el último cabello de nuestra cabeza. Y en ese momento nos dio un propósito, el propósito diseñado por Dios para mí. Y entonces yo en mis oraciones debo estar alineada a ese propósito que Dios tiene para mí. Y por eso yo debo interrelacionarme con Él y preguntarle, Señor, dime, ¿tú ¿para qué me creaste? ¿Para qué hiciste que yo fuera así o asá? ¿Por qué tal persona tiene cosas que yo no tengo y yo tengo cosas que otros no tienen? Y todo tiene sentido con sencillamente el propósito que tiene cada una de nosotras, que no puede ser igual a nadie más. Y con base en ese propósito, a esa alineación de propósito mío, que yo lo converse con Dios, que Él me lo revele, que Él me lo muestre, sencillamente voy a poder orar pidiendo bien, alineadita. Entonces, me di cuenta que no solo tenía que hablar de acuerdo con la forma de proceder de Dios que está manifestada en toda su palabra en la Biblia, sino a mi propósito en particular. ¿A través de qué? De mi relación con Él, de mi, mm, de la revelación que Él me da, porque el mayor interesado en mostrarme para qué me trajo a este mundo es Él mismo, totalmente. Es decir, como dice en Primera de Juan 5:14, es pedir conforme a su voluntad. Y hay otra característica especial. Ya hablamos fe, ahorita alineados a la voluntad de Dios. Y en tercer lugar, es necesario que tengamos un corazón limpio y recto. Y esto se puede hablar como obediencia o definir simplemente como obediencia, porque mira, aquí hay un pasaje bíblico que es el Salmo 66:18 que dice que si hay pecado, la oración se afecta. Entonces, sí tengo que estar en obediencia y todas sabemos que pues a Dios le gusta que yo sea humilde, que yo antes de ir a orar pida perdón a aquel a que he ofendido, me ha ofendido y a pedir con Dios mismo, a tener un corazón agradecido, a estar fundamentado en la fe, a ser agradecido, porque casi que bastaría que uno orara una vez y le dijera a Dios así alineadito en todo, Señor, gracias, lo doy por hecho, porque confío en ti, ¿cierto? Pero eso
O a veces oración constante porque como la viuda, una, dos, tres, cuatro veces hasta que se vea el milagro por la persistencia, válido también, en la palabra también está esa forma. Pero hay ese tema de la obediencia que nos lleva al tema de hoy. Esto es un preámbulo. El preámbulo más largo que me he visto decir. Porque viene el tema de la obediencia, aquella que he obedecido, pero Dios guardó silencio, ¿no les ha pasado? Y es que uno queda con expectativa de respuesta, que algo cambie rápido, eso sí, rápido, o que la paz llegue a mi corazón y yo esté tranquila, convencida, o que el escenario, la circunstancia, lo que me rodea se acomode a la oración que yo estoy haciendo. O mínimo, mínimo, que Dios me dé señales, y señales de parte de Él, de que yo veo que sí me oyó y que sí va a pasar, o no va a pasar, pero que sí me oyó. Pero no. Hay veces que oro y estoy obedeciendo, se supone, con estas otras características, que empiezan a verse cosas, cambios, que la oración es contestada, pero no se produce ningún movimiento, ni moral, ni físico, ni en lo visible, ni en lo visible. Pero si tú notas en esos momentos, algo empieza a moverse, sí, de verdad, en mi interior. Y Él quiere que yo empiece a notar que mi interior va modificando. Porque a veces las bendiciones, las peticiones y las cosas tienen un propósito de parte de Dios para mí en cuanto a formación. Y, y nada, veo que no hay reconocimiento si le estoy pidiendo eso. No hay puertas que se abran, no conozco al chico, no veo respuestas claras, no hay cambio de las realidades. Y solo recuerdo que fue lo que hice y tal, pero no hay resultados. Y mira, aquí yo tomé una nota de esto que les quiero decir y la voy a leer porque quiero literalmente, porque para mí fue muy diciente y dice que en ese punto en que estamos hablando comienza una prueba más profunda que la misma oración o que el mismo cambio que pedimos. Porque obedecer cuando todo encaja es una cosa y nos ha pasado. Pero obedecer cuando nada parece moverse es otra cosa muy distinta en nuestro corazón, si no le ha pasado. Cuando hiciste lo correcto y nada cambió. Cuando dijiste que sí al Señor y si te sirvo y si voy y si tal, como todas nos ha pasado, pero el cielo no ha respondido como yo imagino, como yo quería. O cuando he cumplido y el único lenguaje, la única respuesta que he visto es que silencio, silencio, silencio. Ahí, cuidado, chicas. No nos podemos poner a reinterpretar lo espiritual. Ay, ¿será que no escuché bien? ¿Será que Dios no me dijo? ¿Será que no entendí? ¿Será que me adelanté? ¿Será que exageré? ¿Será que Dios esperaba algo diferente? Yo como estoy digamos, de desenfocada. Pero no retrocedas, quédate ahí, obedeciendo. Porque la obediencia bíblica no siempre produce resultados inmediatos. A veces, y muchas veces, produce raíces afianzadas en mi corazón antes que frutos hacia el exterior, hacia lo que se ve. Profundidad en nuestra vida antes que producir una evidencia notoria. A veces simplemente lo que está formando en mi corazón es la recompensa. Y es que Dios quiere y necesita que nosotros aprendamos a orar, aprendamos a comunicarnos con Él. Pero no solo eso, sino a que nuestra oración sea eficaz, para que no nos marchitemos, para que no nos decepcionemos, para que no nos pongamos, no nos desmotivemos, digámoslo de alguna manera.
Y resulta que Dios mide la obediencia por la fidelidad del corazón nuestro. En cambio, nosotros la medimos por la rapidez en que Dios contesta la oración. Así no funciona. Ah, es que Dios me contesta muy rápido y me contesta de una y todo perfecto. Así no funciona el mundo espiritual, el reino de los cielos. El reino de los cielos, mira cómo funciona. Por la fidelidad, por la formación, por la profundidad que yo tengo con Dios. Vean, nosotros buscamos señales externas. Él trabaja en procesos internos. Nosotros buscamos un alivio. En cambio, él busca transformación y eso sí que lo hemos visto nosotras en Metamorfosis. Hay decisiones que solo entendemos después, con el tiempo. Ay, Dios me quería decir esto, con razón no me contestó esto, con razón esto no pasó. A veces las cosas cobran sentido cuando yo miro hacia atrás y digo, ay, con razón, es que, ¿por qué no me di cuenta? Yo, ¿por qué no comprendí lo que estaba haciendo Dios en mi vida verdaderamente? Y me hace más dependiente con Dios, porque soy pegada de él preguntándole, Señor, ¿y cómo? ¿Y por qué? Y dime, y revélame, y muéstrame. Y eso le encanta al Señor, que estemos dependientes. Porque esa dependencia no es un castigo, es de las mayores, digamos, satisfacciones que puede tener un hijo de Dios como nosotros, depender del Padre. Es el mayor logro que podemos llegar a encontrar con Él, poder depender de Él y entender que Él todo lo tiene bajo control, que yo tengo que entregar el que meridianamente ejercía y tenía, porque el mío no sirve para nada, no funciona, no genera nada bueno. El control que yo ejerzo es limitadísimo. En cambio, Él es todopoderoso. ¿Y cómo voy a pretender yo cambiar semejante poder y control sobre el universo entero y con mayor razón en mi vida y tu vida y la vida de mi familia y lo que le estoy pidiendo? ¿Cómo voy a pretender quererlo retomar yo cuando conmigo no funcionó nada? Y nada es nada, o si funcionó, funcionó muy mal. Entonces, ahí, cuando uno mira para atrás y se da cuenta y dice, uy, Dios tenía razón, claro. Ahí es cuando nos damos cuenta y decimos, uy, valió la pena. Este aprendizaje valió la pena. Siquiera Dios no me contestaste. Y siquiera no me contestaste lo que te pedí. Ahora ya sí sé qué es lo que yo debo pedir. ¿Cuál es el enfoque que debo tener en mi corazón? De acuerdo con mi propósito y de acuerdo con la alineación que tengo que tener en tu palabra. Porque a veces las peticiones al principio podría decirse, uy, están alineadas. Así como dije, por ejemplo, yo le pedí, me tenía, hoy, para hoy puedo decir que me tenía en un stand-by económico porque estaba en un proceso donde no tenía ingresos y tenía que depender 100% de mi esposo, cosa que a mí me daba duro. No digo que me molestaba, no, duro, porque no es lo mismo que a ti te den y te sostengan que tú llegas y yo quiero y compro esto y esto me gusta y esto otro y tal, no es sino abrir la billetera. Pero llegar y esperar y decir, quiero esto, pero no, tampoco le voy a pedir, no, 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 voy a esperar que Dios le muestre. Esa espera de que Dios le muestre, de que pueda dar, que me dé, que me sustente Dios a través de Él y que me dé hasta lo último y lo mínimo y lo mayor y lo regular para una persona que sea autodeterminado económicamente es duro, pero con una expectativa de una pensión de un trabajo de toda una vida a la que en derecho tengo derecho y que Dios dice que el que trabajó tiene derecho a su paga y que el proceso de pensión es un ahorro que tenemos para esta época de cuando somos mayores y que yo juiciosa y efectivamente hice durante toda mi vida.
pero por una razón legal y procedimental que en derecho procesal está definido, pues sencillamente a mí tengo que pasar unos pasos, hacer una demanda, contrademanda, un proceso, una apelación, una queja y otros procesos en los procesos de los procesos. Y esto ha demorado años. Y yo pidiéndole al Señor que ya salga. Y entonces ya luego le agregué la segunda petición, que es el retroactivo, de lo que no me pagaron, de lo que no me han pagado para atrás. Y tengo derecho, pero la sentencia no sale. Y salió la sentencia de primer instante a mi favor, la sentencia en segunda en apelación a mi favor, luego el de queja negándoselo a ellos, o sea que fue a mi favor, luego hicieron un derecho de petición y se lo negaron y ahora está en casación en la Corte Suprema de Justicia y yo esperando, esperando, esperando. Algo a lo que tengo derecho. Y le digo yo al Señor, y Señor, ¿y entonces cómo pido para que sea eficaz? Y hoy me doy cuenta que Él está alineando mi corazón para hacer cosas que necesita que en mí que yo haga y que yo viva. Necesito vivir la dependencia de mi esposo, entendiendo a Dios como el proveedor universal. Necesitaba. Necesitaba entender que no las cosas, a pesar de que tengo derecho, tienen su tiempo, que las cosas no son ya, porque a mí me gusta que sean muy rápidas y tengo que aprender que las cosas no son cuando yo quiera, porque yo no puedo manipular a Dios, sino cuando su divina providencia lo autorice. Y tener esto sí, y es todopoderoso sí, y me la va sí, completamente segura, pero estoy cambiando mi enfoque. El corazón mío está siendo sintonizado y enfocado a Él. Y en la medida en que yo aprenda, Él lo va a dar. Es tan eficaz en el tema financiero que te voy a contar ya no estos 4 últimos años o 5, sino 10 años atrás, que le pedí un trabajo no cansado, no estresado, con mucha responsabilidad, pero con mucha tranquilidad y con las condiciones laborales al máximo. Y me terminé de pedir el milagro. Y en esa y estaba trabajando cuando no había renunciado, ya tenía ese tipo de empleo, donde ni el gerente no iba a la oficina como yo no iba, donde el salario me llegaba, el, la gente paga normalmente los 15 y los 30, pues a mí me llegaba a los 13 o los 12 o los 28 o 29 de cada mes. Cuando yo consideraba pertinente ir y convocaba y citaba a junta para poder rendir informes y poder estar al tanto de los procesos o de los proyectos. Cosas que, es decir, digamos que la pensión Dios me la anticipó como si estuviera pagando, me estaban pagando un sueldo como si estuviera trabajando, pero no normalmente, yo no estaba trabajando normalmente, bajo unas condiciones sobrenaturales. Y como ahora, con este súper mega derecho, porque en esa época pues, yo no tenía derecho a decirle, Señor, yo tengo derecho a un trabajo, no, yo no le podía decir así, sino, Señor, tengo derecho a la pensión. Él diga, un momento, tengo que sintonizarte. ¿Cuánto tiempo va a demorar? A veces hasta pienso yo, depende de mí, esa sintonización. Si yo me dejo rápido o no me dejo. O sencillamente, cuando su santa voluntad lo permita. Punto. Y está bien, porque así lo decidió él. Y en este transcurso de tiempo, porque ya decidió bendecirme a través de asesorías, que es mi otra forma de tener ingresos. No como la que yo me aquino, como la que yo pienso, como la que yo tengo ideas, sino como la que él resulte definiendo a mi favor. Y empieza a darme asesorías y digo yo, Señor, antecitos de esto, y cuéntame, yo necesito saber qué es lo que me estás alineando, qué es lo que tengo que, ya entendí lo de mi esposo, ya. Sí, ya sé cómo tengo que sentir y cómo tengo que ser y cómo cumplo mi rol femenino.
cómo me dejó honrar de mi esposo. Porque si yo hubiera tenido, le hubiera dicho, "Ah, no, espérame, yo pago, yo compro, yo asumo". Y no puedo decir eso, porque no tengo. Así de sencillo. Y entonces, para evitarme decir eso, pues sencillamente no tienes. Y ya, fácil. Mientras te acostumbras a vivir el rol de mujer, de esposa y de madre en tu casa, a devolverme a hacer oficio en la casa que nunca hice, a aprender a cocinar. Después de la pandemia tuve que aprender otras recetas de otras cosas, porque en la pandemia yo les conté que había aprendido a hacer unas como el sancocho, como los frijoles, como esto. Pues ahora aprender a hacer paella, aprender a hacer otras cositas más sabrosas, otras cositas especiales, y a dedicarme a administrar el hogar, cosa que yo no había hecho. Entonces, digo yo a devolverme, porque eso lo debía haber hecho cuando me casé. Pues no, pero como así no fue, ahora me toca con los años. Pero entonces, ¿qué te digo para llegar a esto? Antes esto, de esta última bendición que me viene dando, que se suponía para mí, mi orden humano era que a mí me pagaran lo que me debían, ¿cierto? A lo que tengo derecho. Pero Dios dijo, no, te voy a dar asesorías jurídicas. Ah, bueno, señor. ¿La pensión? No sé. ¿Tengo derecho? Sí, vuelvo y digo. Pero bueno. Y en ese tiempo, antes de, yo dije, ¿qué es lo que quieres? ¿Qué sintonizar? ¿Qué es lo que quieres enfocar? Necesito saber a dónde me quieres llevar. Y me contestó así literalmente, te lo voy a decir al corazón. Me dijo, yo necesito saber si me amas, no por lo que yo te dé, ni por lo que yo soy, sino si me amas. Quiero ser ese papá que aparte de ser proveedor, que aparte de ser tu Señor, tu Dios, tu rescatador, tu lo que sea, me amas a mí como padre, sencillamente me amas. Dime. Y estoy viendo, quitándote todo lo demás del lado, a ver si en ese trabajo profundo que estoy haciendo, con pinzas en el corazón, yo puedo decir, Romy me ama, sin condiciones, sin miramientos, sin esperar nada de mí, así no le dé, así la forme, así la discipline. Y aún que esté obedeciendo, aunque de pronto habrá algo que no esté obedeciendo, no sé, pues me confieso ser humano, ¿cierto? Y entonces empiezas a ver una realidad, empiezo yo a ver la realidad, porque estoy hablando de mí, esto no es un derrotero, ni mucho menos, sino que te estoy contando lo que me sucede. Empiezo a ver que el cielo o Dios nunca estuvo en silencio conmigo, nunca. Siempre estuvo demasiado interesado, demasiado atento, mirando en detalles si en verdad yo lo amo. No te voy a dar, no te voy a mostrar, no te voy a contestar. Y quiero ver si a pesar de eso me amas. Quiero ver hasta dónde tu amor es sincero. Eso me dijo. Y es una prueba de amor la que estoy haciendo contigo. En ese nivel estoy. Creo que hay más porque Dios es eterno en todo. Y siempre, siempre, siempre va a dar más y a mostrarnos más y a enseñarnos más y otra línea y otro nivel y otra cosa. Pero hasta aquí voy en el momento. Yo tenía mucho tema preparado, pero siento como en el espíritu dejar este espacio libre y dejar un espacio al final también, pues de unos minuticos para orar al final, para orar y hacer una oración eficaz.
para dejar un espacio para preguntas. Para mí es un reto. ¿Por qué? Porque no sé lo que ustedes me van a preguntar y no sé si tenga capacidad de contestarlo. Pero siento necesidad y siento la necesidad que ustedes pueden tener de preguntarme cosas a aquella persona o que se puede identificar con ustedes y ustedes conmigo en esta vida y en este caminar por el reino de los cielos, que como no conocíamos, a veces andamos como con una venda en los ojos, sin saber qué camino coger o entender cosas. Entonces quiero dejar un espacio para que ustedes puedan hacer preguntas si las tienen y podemos ir contestando poco a poco, si tengo conocimiento de cómo contestar lo que ustedes que les está inquietando su corazón. Claudia, tú puedes, por favor, moderar. Andrea está pidiendo la palabra, si no estoy mal. Creo que Andrea quiere hacer una pregunta y tú puedes moderar y a su vez hacer preguntas, Claudia, por favor. Claro que sí. Yo creo que la forma más, creo que ordenada puede ser es que levanten la mano, abran la cámara o levanten la mano con la herramienta para poder yo saber a quién le debo abrir el micrófono. Les agradezco. Y yo quisiera, les agradecería también que abrieran la cámara para poderlas ver, para saludarlas, porque así sin ver cámara es como a ciegas también. Yo creo que Andrea levantó la mano para hacer una pregunta. Hola, sí. Cuando tú estabas hablando, Romy, que Dios te decía, ok, si me amas por lo que quería saber si lo amabas por lo que te da, si lo amabas, si no lo amabas por lo que es, por lo que hace, por todo, pero entonces es amarlo ¿cómo? O sea, ¿en qué sentido? Porque yo amo a Dios por decir, porque reconozco que es mi Padre, que Jesús es mi Salvador, que el Espíritu Santo es mi ayudador, mi consolador, mi guía, mi todo. Pero entonces es amarlo en qué sentido, ¿cuál es la prueba tuya? Lo voy a decir de una manera coloquial. O es un amor desinteresado, es decir, no por purísimo interés, porque yo ame a Dios porque me da esto, porque me da aquello, porque me bendice, porque me provee, porque me protege, porque por las bendiciones que Él me da, por las respuestas que Él me da. Si aún no contestándome y guardando silencio, y aún independientemente de eso, no es por puro interés que yo lo amo, sino que yo digo, no importa, no me contestes, no importa, no me des, yo te amo. Es lo que muchas veces a veces compartimos y es buscar su rostro y no su mano primero. Él da, sí, pero es buscarlo, conocerlo, a más lo conozco, más me revela y no necesariamente es más da, aunque está implícito, ¿no? Pero es, ok, te entiendo. Exacto. Él es nuestro padre y el rol de padre y se identifica mucho con esto de que él quiere que sus hijos lo reconozcan a él y no estén con él por puro interés, porque él es el dueño del universo y él nos puede dar todo, y eso sí es así, y sucede. Esas son las añadiduras. Pero a pesar de que en él nos da momentos en que nada, ni siquiera poder hablar con él porque guarda silencio, que sabes que está ahí, pero no te dice, ni avanza, ni muestra, ni nada. Y a pesar de eso, él quiere ver si uno decide, o sea, sí te amo, no importa, eres mi padre, yo te amo. Yo no puedo vivir sin amarte, no puedo vivir sin ti, sin intereses de ninguna naturaleza. Aún si no, aún si no me da nada. Uno de los ejemplos bíblicos que hay de eso es Job, que estaba en las verdes y las maduras, enfermo, sin esposa, sin hijos, sin bienes, sin ganado, sin nada, lo dejó en ceros. Permitió que lo sacudiera Satanás, pero él quería ver y él vio. Dios vio que Job lo amaba, a pesar de que le quitó todo.
En el estadio de nosotros, gracias a Dios, por pura misericordia del Señor, pues no nos deja como Job sin nada. Porque qué cosa tan horrible. Nosotros estamos en la época de la gracia. Ya somos justificados. Él nos ve como nuestro Señor Jesucristo. Eso no sucede por eso. Pero sí nos da espacios de no respuesta, de silencio y de formación íntima al corazón para ver, Él sí quiere saber si uno lo ama. Dios está interesado en que sus hijos lo amen. Está relacionado con cuando en la prueba es donde muchas veces lo encontramos, ¿no? Cuando tocamos fondo y no hay más, no puedo en mis fuerzas, ya no más, ¡pum! Dios, sácate. O Sí, sea, Él conoce la intención del corazón. Me voy a callar para todas las que sí. pero muy bien, André, porque esa es lo que yo quería manifestar y lo discernimos bien. Esa es la idea. Sí, bueno, ¿quién sigue? Perdón, hay algo que a mí me ha ayudado en este tiempo, André, y yo creo que puede complementar si Romy me lo permite. Claro, por favor. Em, Dice que todo, Dios todo lo permite, o sea, que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta y que todo es bueno para quienes lo aman. Y algo que yo decía, pero Señor, entonces, ¿cómo yo sé que yo te amo cuando tú eres primero en todo en mi vida? En todo, en mi pensamiento, en mi actuar, en mi sentir, en mi casa, fuera de mi casa, en mi bolsillo, en todo, ¿cierto? Y cuando paso en medio de la prueba hacia un Dios, como dice Romy, en medio de la circunstancia, llámese prueba, llámese tribulación, llámese, siempre en algún momento vamos a estar pasando un examen. Pero en medio de ese examen, Dios dice, no, como le dijo a Romy, como no puede responder a mí, no, no te voy a decir o no va a pasar. Y ahí es donde nuestro corazón realmente o muestra, dice, ah, ves, ya Dios me falló, ves, es que Dios no me ama, ves, tú ya no, tú no me sirves, Dios, y nos enojamos. Ahí yo me doy cuenta que no estoy amando a Dios, sino que estoy esperando el fruto de esa prueba, de ese resultado, de eso que Dios me da. Entonces eso más que ayuda es saber cómo está mi tema de amor hacia Él, porque si yo lo amo a Él, voy a tener un contentamiento en medio de la circunstancia, ¿cierto? En medio de la prueba que estoy pasando y ese contentamiento, Él sabe que por qué está permitiendo y todo va a ser para su gloria. Entonces eso puede ayudar a identificar cómo sé que amo o no amo a Dios. También depende de la reacción de mi corazón. Entonces ahí uno dice, todavía me jala un poquito más cuando el Señor no responde como yo quisiera. Eso es algo que puede ayudarnos a identificar. Sí. Yo, aprovechando que no veo manos levantadas, hay otra parte en la Biblia que dice, los que me aman son los que me obedecen. Es una forma de manifestar el amor de Ujú. nosotros hacia Él, obedeciéndole. Y esa hace parte de la alineación que pide Él que tengamos cuando oramos, cuando nos comunicamos con Él. Exactamente. Creo, no sé si Gislena quisiera ¿Más quiere participar? preguntar. Yo vi que Astrid abrió la cámara. Hola. Ya no nos vemos sino, pero nos vamos a ver a final de año en Cartagena, en buena hora con Metamorfosis. ¿Qué más, Gis? ¿No? Perfecto. Entonces veo que queda clara todo el tema Hola, o saludos. Eh, saludos. Voy manejando y me queda complicado. Las quiero mucho, es enriquecedor todo lo que estoy escuchando. Me lo estoy grabando aquí y lo voy a volver a escuchar ya concentrada con una taza de café. Qué rico que sí. Sí, Que sea de mucho provecho para todos. Yo mismo voy a tratar de escucharme, que no me gusta, para retomar y ver qué enseñanza me queda de parte de sí, Dios. muy Sí. bien. Las quiero mucho. Aquí estoy Gracias, escuchando. qué bueno verte. Igualmente. Bueno, si no hay más ¿Tiene preguntas. más alguna pregunta? Atrévase. Bueno, no habla en la cámara, pero por lo menos Ah, pregunte. sí, sí, sí. Preguntemos porque estos temas son para eso. Romy, yo te hago una pregunta, pues ya que nadie pregunta. Em, ¿Cuándo saber
no seguir orando por algo que tú dices, ya esto tuvo su respuesta y fue un no. Empieza a agradecer. No tuviste la respuesta, está todo alineado y vas formando en el corazón. Uno empieza a saber a veces cuando el corazón cambia de enfoque. Ya uno no pediría eso que estaba pidiendo en el principio, sino que la oración empieza a cambiar como de sentido, como de enfoque, porque uno también lo que está pasando en el corazón refleja el tipo, la forma de oraciones que uno hace. Primero pedía de esta manera y ahora extrañamente yo estoy pidiendo de otra. Entonces, si yo misma estoy cambiando mi oración y ya con otro enfoque u otra enseñanza que tengo en mi corazón, Dios me pone orar en otro sentido. Es para mí es un no, pero no un no rotundo, sino que Dios ahí te está cambiando el enfoque de la oración, puede ser esa oración, pero su enfoque, Él te lo está cambiando para que lo hagas de esta otra manera, de acuerdo a lo que vas discerniendo y revelando Él. Entonces, digamos que en estricto sentido, esa oración no se va a cumplir así como al principio fue dada por ti, sino como Dios quiere y te va revelando que tú la hagas, como te la está enfocando de nuevo. Y entonces uno empieza a cambiar las palabras de la petición, a veces empieza a cambiar hasta la petición misma. Yo, por ejemplo, estaba pidiendo esposo para alguien. Dale un esposo. Cuando vi lo de Adán y después vi que en Jacob y en todo, no, se fueron a buscar la esposa. Él mandó que le buscaran la esposa. Él conoció la esposa y se dejó conocer de ella. Yo ya empecé a cambiar la oración y le puse, Señor, que conozca y cositas así. Empieza uno a cambiar incluso el verbo, la acción de lo que uno le está pidiendo al Señor. Entonces, ahí yo concluyo que la oración que anteriormente estaba haciendo no tenía el enfoque de Dios, que ahora me propone Él hacer y hago una oración por revelación diferente, con un esquema distinto y un enfoque distinto. Y sí sería la oración alineada con Dios. Y a veces no contesta, no porque sea un no o porque haya un mal enfoque. Puede estar de acuerdo con el propósito de Dios. Recursos, por ejemplo, para servirte, para ir a, a predicar, o llámelo como usted quiera, a hacer la obra del Señor o a reconciliar al mundo contigo, Señor. Y son recursos para eso. Puede que esté alineado, pero hay algo que también quiere sintonizar en tu corazón antes de ir a dar, porque quiere tener un corazón limpio, obediente, humilde, formado, probado en Él, para que tú puedas ir a dar verdaderamente como Él quiere que tú des, porque todavía no estás preparada. Entonces, todavía te tienen suspendidos los recursos para que puedas hacerlo. Entonces, vas entendiendo, Él te va dando discernimiento del sí, del no, del cambio de tipo de oración o si todavía está formando en tu corazón y por eso está guardando silencio, pero está formando en tu corazón lo que necesita que tú seas, hagas y madures y profundices con Él para darte la bendición y el milagro que tú le estás pidiendo. Es que como hemos escuchado muchas veces que la oración no cambia a Dios, la oración nos cambia es a nosotros, ¿cierto? En nuestro carácter, en lo que pedimos, en nuestro enfoque, en todo. Entonces a la final puede que no se dé algunas veces la oración, pero realmente es porque Él nos va llevando a su propósito, ya como que tú dices, ya eso ya no lo pedí porque no sucedió, pero hay paz, ¿cierto? Hay una... Y te la va encauzando, te va diciendo, esta oración iba por acá, pero no, hagámoslo mejor así, te va paso a paso formando y mostrando ese sentido. Mientras tanto, va guardando silencio, va utilizando cosas al fondo de nuestro corazón que son útiles para ir madurando el corazón en ese enfoque.
Más o menos así me ha sucedido. André tiene otra pregunta. De pronto las Chiquita, chicas se sintonizan con esas preguntas. exacto. Chiquita, Romy. Por ejemplo, si uno tiene una petición específica, ¿está bien orar una vez? Amén, el Señor ya la escuchó, listo. ¿O cuánto tiene uno que insistir, insistir, insistir? Todo eso es revelado. Es válido ser constante, repetitivo. Acuérdate de aquella mujer que le pidió y le pidió y le pidió y que por la insistencia La viuda. le concedió. Mm. Ok, Eso funciona, pero y sucede, y ha sucedido y es bíblico. Pero más que eso, lo importante ahí es la relación que tú tengas con Dios, que te permita discernir, entender. Si quieres, si es bueno que repitas la oración, Señor, se te olvidó. Dime esto, no sé qué, repite, 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 para la constancia y perseverancia, porque ahí lo que hay es dependencia tuya con Dios. Estás ok, permanentemente. Pero en ese momento, en ese estadio de madurez que pueda tener uno en la persona que repite, 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 está más enfocado en el resultado, en la bendición, que en el amor al Padre. ok. En ese estadio, pienso yo, está más enfocado en la respuesta, en la oración, y en dame, 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 y no en que yo pueda entender, incluso para mí misma, si de verdad amo a mi papá, Dios, al Padre. Porque yo Gracias. también tengo que entender. Él necesita saber si amado, que yo lo amo genuinamente, sin interés, pero yo también necesito urgentemente, más que él, saber si yo lo amo. Gracias, Romy. Claudia, ¿puedes leer la pregunta de Mil que puso en el chat, por favor? Gracias. Sí, yo la vi. Entonces, la pregunta de Mili dice, en un comienzo hablaste de cómo debemos llegar a la oración y no estar en pecado. ¿Cómo comenzamos ante su presencia? Dice en la palabra, antes de orar, si tienes algo pendiente con tu hermano, ve primero donde tu hermano, perdónalo y perdona, antes de empezar a orar. Entonces empecemos por el antes, ponernos a paz y salvo con nuestro prójimo, porque el segundo mandamiento fuerte es amar al prójimo, a Dios sobre todas las cosas el primero, y segundo, amar al prójimo como a ti mismo. Y a veces las oraciones tienen interrupciones por la falta de perdón que yo pueda tener. Tú sabes que el perdón desata todas las bendiciones que Dios pueda tener para nosotros. Pero si por algún momento casualmente tengo algo pendiente con mi hermano, tengo que ir a resolverlo. Y lo demás, hay muchas clases de pecados, muchas formas. Acuérdate que Dios ve el pecado igual. Para él no hay grande, pequeño, nada. Si es adicción que ya está a punto usted de destruir su vida al borde de la muerte, es la misma que el que se fuma ya el segundo o tercer cigarrillo y no lo puede dejar. Adicción. Si es robo, si es lo que sea, pídale a Dios. La primera oración, pídale a Dios que le revele cuál es su pecado y qué debe abandonar y dejar, para antes luego empezar a pedir las cosas serias con Dios. Póngase a paz y salvo con Dios, para eso está la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Con la revelación, porque Dios le va mostrando a uno hasta en sueños en que está pecando, aún en sueños, cuál es la falla, cuál es el error, cuál es el pecado que está cometiendo, que a veces es imperceptible y uno no lo nota y está acostumbrado a vivirlo, y no solo está acostumbrado a hacerlo, sino que viene consuetudinariamente con la familia de uno y uno lo va viendo normal. Las mentiras, la calumnia, el chisme, la envidia. Coja esa tabla de los 10 de Moisés y diga, a ver, Señor, muéstrame. Y poniéndose a paz y salvo, estando en obediencia, converse con Dios sin tapujos y sin interrupciones y sin cosas que eviten que la comunicación sea perfecta y fluida. Yo Hay creo que ese es algo, hay un algo abrazo. que, hay algo que yo sé, pues que he aprendido y es que ninguno puede decir que no peca, ¿cierto? Todos los días hacemos algo en contra del Señor.
tal vez no es visible como conforme a la ley de Moisés, ¿cierto? O las 10 así tan grandes. Nuestro pensamiento, nuestro hablar, nuestro actuar, nuestro sentir, son cosas, lo que pasa es que creo que nosotros no somos bien, no sé cómo decirlo, no creo que analíticos, Sensibles, sensibles será. sensibles o de pronto mirar, meditar, Discernir. discernir. Porque a veces ni pensamos en lo que estamos pensando, a veces no miramos qué es lo que estamos hablando, a veces no vemos, son detalles muy sutiles en los cuales con eso se puede pecar, pero la mejor forma es, porque nadie puede decir que no peca porque hace mentiroso a Dios, ¿cierto? Todos los días, si tú reconoces el pecado, es ir delante de Dios a reconocer tu pecado. Es. Señor, perdóname. Perdóname. Pongo la sangre de Jesús de por medio. Bueno, chicas, se nos acabó el tiempo. Una oración muy rápida, pero va a ser muy poderosa y declaro en el nombre de Jesús. No que se respondan las oraciones que ustedes están haciendo, sino que entiendan, comprendan en lo más profundo del corazón dónde mejorar, dónde y que esas oraciones se enfoquen al propósito de vida que tú tienes y a la voluntad soberana de Dios. Y así puedan recibir las bendiciones que Él tiene a millones, la gracia y el favor sobre sus vidas. Porque con Dios todas las cosas son sí y amén. En el nombre de Jesús. Hemos orado. Despido y prepárense para Cartagena, que quiero darles un abrazo a cada una. Ay, Laura linda. Ella está en este momento con oraciones contestadas. Cierto, creo yo. Señor las bendiga. Hasta luego. Nos vemos dentro de 8 días, Dios mediante. Sí, chao. Gilena, chao, todas, a todas, las amo. Chao.